¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Continuamos con esta temática de la pandemia y más allá de la infección y de la virosis en particular, tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la enfermedad prevalente en el mundo y que a pesar de que es así, ya se están viendo y se ha analizado en aquellos países que ya pasaron por todas estas situaciones, especialmente los países europeos, y ahora en Argentina están llegando el cambio climático, etcétera, pero ya se está viendo que especialmente en las instituciones de referencia del país, especialmente las que están ubicadas en Buenos Aires, pero también en las instituciones más importantes del país, una franca disminución en el contexto de la consulta tardía por síntomas o por enfermedades como el infarto o el accidente cerebrovascular, y esto ha llevado a que los pacientes por miedo, a infectarse, por subestimar los síntomas, ¿no es cierto? Por no sentirse seguros, por estar sobreinformados y pensar que solamente es toda infección y no hay otras enfermedades. Bueno, hace que estos pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares, que si bien son los pacientes de riesgo y a los que en general tienen más posibilidad de complicarse, no consulten a tiempo. Entonces, así como en el programa anterior hablamos sobre la hipertensión arterial, tanto con el doctor Visani como con el doctor Luis Friedman, ahora nos acompaña el médico cardiólogo de Villa Mercedes, el doctor Alfredo Dorado, médico cardiólogo e intervencionista del Cardiovascular Villa Mercedes, y que bueno, nos va a contar la experiencia no solo de su institución, sino de los números del Colegio Argentino de Hemodinamia que ya se están sabiendo y se están viendo. Y Alfredo, muchas gracias por estar, por acompañarnos y por hacerle entender a la gente toda esta introducción que estoy haciendo y que estamos viviendo y que estamos viendo, los que hacemos el consultorio diario, y bueno, en el caso tuyo, en la parte de intervencionismo, ¿cómo están viendo ustedes desde el punto de vista de los estudios y las consultas, esto de los pacientes que están consultando tarde? ¿También está pasando allá en Villa Mercedes? Hola Jorge, sí. La verdad que hiciste una editorial muy linda porque de alguna forma hiciste un resumen de lo que uno tiene en números un poquito más finos. Tal cual como vos lo has dicho, ha habido una disminución muy importante, como bien lo dijiste, en el mundo y en la Argentina. Con la salvedad que ahora en la Argentina tenemos números ciertos. Está el Colegio de Cardiología Intervencionista, que comúnmente le llamamos el Colegio de Hemodinamia, que ya ha hecho un relevamiento. Nosotros participamos de la encuesta, se hizo una encuesta a nivel nacional, qué había pasado con los primeros 15 días previo de la pandemia y los segundos 15 días después de la pandemia, cuando esto arrancó en marzo. Los números son alarmantes porque prácticamente los laboratorios de hemodinamia del país quedaron parados. Imagínense en lugares como la Fundación Favaloro, que tiene un gran volumen, o centros de ese calibre, que no atienden a los pacientes. Quiere decir que ese volumen de pacientes que se dejó de atender en esos primeros días realmente han sufrido consecuencias graves. El número preciso hay dos estadísticas: la encuesta del colegio y el relevamiento que hace la gente que lleva el Stem for Life, o para que la gente lo entienda, hay un grupo de médicos que va registrando los infartos que se tratan en la Argentina. Bueno, las cifras son muy parecidas. El número de infartos que se dejó de tratar es el 27%, y los laboratorios de hemodinamia redujeron un casi 40% su trabajo programado. Esto se traduce en que la gente, como bien lo dijiste en la editorial, no va a la consulta porque tiene miedo de contagiarse, básicamente, ya sea en el transporte o contagiarse en la institución médica. Hay un preconcepto que la gente lamentablemente lo tiene incorporado por desconocimiento,
que es que piensa que las instituciones médicas tenemos las infecciones y ahí está todo lo grave, entonces no quiere venir. Entonces no se controla la diabetes, no se controla la presión y cuando le aparece un dolor del pecho se lo aguanta. Entonces nosotros hemos recibido pacientes pocos, pero muy graves, o en circunstancias que ya uno no puede hacer mucho para atenderlo. No solamente en el área vascular cardíaca, estamos hablando que nosotros específicamente atendemos también el área vascular cerebral o de la aorta, de fin, de todas las arterias, y esos pacientes con ACV, digamos, con accidente cerebrovascular, también han sufrido una demora en el diagnóstico, y eso es tan grave como en el infarto del corazón. Cuando uno tiene una hemorragia cerebral, perder una semana o 5 días de diagnóstico, eso hace que el cerebro se deteriore si uno no lo trata y tenemos las muertes cerebrales. Así que el número es muy claro. De cada 10 pacientes, 3 se perdieron, o sea, quedaron 7. Y esos 7 están llegando tarde. Bien, te quiero quiero acá hacer una pregunta para saber desde el Colegio de Hemodinamia o si ustedes han analizado a dónde están esos pacientes, los que no llegan con las complicaciones, a dónde están, porque en realidad los infartos siguen estando, los cuadros anquinosos inestables siguen estando y en algún lado van o a algún lado deben estar llegando o se deben estar muriendo, porque en realidad la patología sigue siendo igual de prevalente. Si analizamos los números, sabemos que cada 4 minutos se produce un accidente cerebrovascular en el mundo, cada 9 minutos en Argentina y cada 4 segundos un infarto. Si nosotros cuando terminamos el programa saquen la cantidad de gente que sí se infartó y que hizo un accidente cerebrovascular, en algún lado esa gente está. La que no se murió no consultó, en algún lado está. ¿Qué análisis hacen de eso ustedes? No sé si lo han hecho. ¿Y qué piensan? El trabajo estadístico no te precisa dónde están los pacientes. La estadística te dice, el relevamiento dice, bueno, ¿cuántos pacientes atendiste del 15 de marzo al 31 de marzo? Y bueno, hicimos la encuesta y ahí hay 3 de cada 10 que se perdieron. Entonces, de los otros que llegaron, muchos llegaron en condiciones peores, inclusive la mortalidad, que eso es como un subestudio, la mortalidad intrahospitalaria del infarto aumentó, Jorge. Claro. No es estadísticamente significativo, pero ya me recuerdo el número. La mortalidad intrahospitalaria del infarto en Argentina es baja, digamos, con estándares internacionales 4,5, una cosa así, y aumentó al 6 y pico, 7, la mortalidad intrahospitalaria, porque vos ya sabés que el paciente que te viene peor. Claro. Entonces, viene peor porque llegó tarde, porque viene muy complicado, porque consultó por las complicaciones, claro, no por el dolor de pecho que lo podías haber tratado en el momento dentro de la ventana de las 6 horas, 12 horas, con lo cual la evolución es diferente. Vos lo tratás con las complicaciones, viene con edema de pulmón, viene con reinfarto, claro. Entonces ese grupo de pacientes es el que más se muere, por eso la mortalidad intrahospitalaria, te vuelvo a repetir, si bien no es significativamente la P estadística no es significativa, pero hay un aumento. Claro, y eso es malo. En este contexto... Entonces, esos pacientes que vos me... Sí, decime. En este contexto y por lo que hemos estado contando, con todo lo que se había evolucionado en cuanto a llegar a tiempo, desde los síntomas a la terapéutica inicial, rápida, básicamente hemos vuelto a los números de hace 25 o 30 años atrás. ¿Hemos retrocedido? Sí, Jorge. Me río porque... esto es algo triste lo que es una cosa que no se puede creer. Sí, justamente la idea es que la gente tome noción de lo que estamos hablando, porque es una cosa que está pasando. Y lo que yo también planteo es que dentro del grupo de asesor del Ejecutivo no hay otras especialidades más allá de lo infectológico y que no tienen la capacidad de darse cuenta que hay otras patologías prevalentes, por los números que acabo de dar, cada 4 segundos un accidente cerebrovascular, cada 4 minutos un infarto, y que no están llegando a tiempo porque están realmente en falta de información y dejar de, digamos,
hacerles creer a la gente que todo es COVID. Hay otras cosas, como le he venido diciendo en los programas anteriores. Los asmáticos siguen estando, los EPOC siguen estando, la hipertensión arterial sigue estando, los diabéticos siguen estando. Y son todas patologías que van de la mano. La obesidad, por supuesto, que es un factor de riesgo mayor, especialmente en todos los trabajos, especialmente en lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que sacar los números, porque después eso al sistema de salud, y al Estado le va a salir una fortuna estos pacientes. Así que realmente, bueno, así es. Pero bueno, hay que incorporarlo, hay que insistir. Si usted tiene síntomas, tiene antecedentes de haberse hecho una angioplastía en algún momento, si tuvo un infarto en algún momento, si tuvo un accidente cerebrovascular en algún momento, si es hipertenso, si es diabético, ¿no es cierto? Tiene un síntoma que antes no tenía, se cansa con facilidad, le duele el pecho, se despierta de noche agitado, le falta el aire, se levanta muchas veces a orinar, se le hinchan las piernas, etcétera, etcétera, debe consultar, vaya con tranquilidad a las instituciones médicas, a las guardias, para hacer la consulta pertinente, porque más allá de lo infectológico, de lo infeccioso y de la pandemia, están los equipos médicos para atender otras patologías. Y aquí es la responsabilidad del equipo médico de pensar, por supuesto, abrir la cabeza y pensar que hay otras patologías que puedan dar tos y que puedan dar disnea y que puede ser un edema de pulmón y no un COVID, ¿no es cierto? O sea que también el equipo médico debe estar atento a eso y sacarse los visores y tratar de ampliar el espectro de diagnóstico y el abanico de diagnóstico. Quiero acá vamos a ir a la pausa y vamos a seguir charlando y vamos a la primera pausa entonces. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Su canal de cable le informa. Para bajas de servicio, cambio de domicilio, equipos, plan de velocidad, no venga por nuestras oficinas. Envíenos un mail a reclamosonline@megacable.com.ar. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos. Pero me voy porque a tu lado. Estamos hablando acá no solo de los pacientes en cuanto a la pérdida del miedo para la consulta, sino acá vamos a hablar en este bloque, vamos a tratar de enfocar esto a la responsabilidad médica y a lo que nosotros como equipo médico debemos tener en cuenta y sacar de la cabeza que hay otras patologías y que estamos en una época en donde se vienen los cambios de temperatura, se vienen las patologías prevalentes respiratorias, etcétera. Entonces hay que abrir la cabeza y no abandonar ese abanico de posibilidades diagnósticas. Y en ese aspecto te quiero preguntar si ustedes tienen la misma impresión o ustedes piensan lo mismo ahí en la institución. Sí, Jorge, nosotros recibimos los pacientes que tienen eventos vasculares. Como decíamos hace un ratito, hemos disminuido mucho el volumen de recepción de esos pacientes que tienen problemas vasculares, ya sea cerebral o cardíaco o periférico, y sabemos que esos pacientes se están complicando y muriendo en la casa por falta de atención. Entonces, esa falta de atención en primer paso ocurre porque el paciente no va a la consulta porque tiene miedo de consultar, porque tiene miedo de infectarse con el COVID. Y hemos generado nosotros mismos los médicos una conciencia tan arraigada de que el COVID es una cosa grave que te puede matar, que terminamos menospreciando lo que vos decías, las otras enfermedades que son tan o más graves que el COVID en muchos pacientes. Entonces, nosotros mismos, desde la asistencia médica, desde las guardias, desde diferentes instituciones, tenemos que reenfocarnos en que
lo importante es la patología que tiene el paciente. El COVID es el cuidado que nosotros tenemos que tener como trabajadores de la salud para no contagiarnos. Pero si el paciente viene con una cefalea intensa o con un dolor de pecho, yo tengo que pensar que el paciente puede tener una hemorragia cerebral o puede tener un infarto cardíaco. Entonces, como puede ocurrir, hemos atendido casos, un caso específicamente de una mujer diabética que venía con episodios de hiperglucemia e hipoglucemia en su casa, con desmayos inclusive, y como tenía un desorden metabólico tan importante y no estaba controlada, termina siendo un evento vascular cerebral que lamentablemente se interpreta como una cefalea, digamos, sin trascendencia, y pasaron varios días hasta que le hacen la tomografía y aparece que hay una hemorragia. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta que los pacientes se siguen infartando, siguen teniendo accidentes cerebrovasculares. Entonces, desde las instituciones médicas tenemos que refocalizar esa patología. No olvidarnos del COVID. Ya sabemos cómo cuidarnos del COVID. Hemos aprendido en esta pandemia, en estos tiempos de cuarentena que hemos tenido, cómo cuidarnos, qué precauciones tenemos que tener. Y ahora tenemos que volver a atender a la gente con los cuidados, pero con la misma frecuencia, y que la gente pierda el miedo de ir al médico e ir al hospital, ir al sanatorio, porque tiene algo que no le cierra, algo que no le cae bien, como una cefalea, un dolor de pecho, falta de aire, un desmayo. Esas cosas me parece que tenemos que, nosotros los médicos, y me gusta porque vos lo podés transmitir desde un programa de televisión, y que la gente que lo escucha sepa que no tiene que dejar pasar esos síntomas que vos repetías, como falta de aire, dolores. Hay que ir al médico, porque las consecuencias pueden ser peores. Perfecto. Otro de los miedos, tal vez, o de los mitos que se plantean en la gente es el hecho de que cuando llegan a las instituciones ya está todo estandarizado para corredores paralelos, de tal forma que ante un paciente potencial que pudiera tener sintomatología de COVID y un paciente que no tiene nada que ver con una sintomatología de COVID, pasen en forma paralela, y ya hay corredores sanitarios dentro de la misma institución en donde se movilizan y no se ponen en contacto, y la posibilidad de contagio es prácticamente nula, y esa es otra seguridad que ese paciente debe tener para acercarse a la guardia y saber que eso ya también está protocolizado y está pensado para protegerlos a ellos, para proteger al equipo médico, y por supuesto hacer el diagnóstico preciso de la mejor forma posible para tener el tratamiento con el menor riesgo, ¿no es cierto? Eso es una cosa que es así, Jorge. Es así, tal cual como vos lo has descrito. Nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Privado de la Villa, que está donde funciona cardiovascular, el hospital ha diseñado un sistema doble de circulación. Hay un ingreso general para todos, donde se testea, hay una persona en la puerta que, bueno, ahora es todo de fácil acceso y de la tecnología te ayuda, donde se toma la temperatura en forma instantánea, y se le pregunta, se hace un screening, digamos, por qué viene, y ya sabemos que si viene por una patología respiratoria, lo frenamos ahí y lo mandamos por el otro circuito que vos bien decías, paralelo, que no tiene nada que ver con el resto del hospital, e ingresa a un sistema, si fuera sospechoso, que hemos tenido casos sospechosos, y queda aislado del resto del hospital. Entonces nos da garantía a nosotros, los que trabajamos con la salud, y le damos garantía a la gente que viene a consultar por una gastritis o por un problema de piel o un problema otorrinolaringológico, que puede atenderse sin ningún problema. ¿Es así? Perfecto, claro. Bien, muy bien. Como ustedes verán, está todo pensado, está todo estudiado. Ya en general se ha aprendido de lo que ha pasado en el mundo. Eso es una virtud que tenemos en general los médicos, de poder ver qué está pasando en otros lugares y cómo están trabajando, y tratar de nosotros optimizar cada uno en su lugar de trabajo con los protocolos estándares establecidos en cada lugar en particular, y a partir de ahí, por supuesto, garantizar la atención con la seguridad
de la mejor forma posible para que los pacientes sean atendidos. Estamos en permanente, esta vía de comunicación que estamos teniendo con Alfredo ahora, bueno, ya diariamente, como en el hecho de que no podemos hacer los congresos, estamos diariamente, todos los días, conectados con un lugar o con otro, tratando de escuchar a los referentes del país y del mundo en la patología cardiovascular, neurovascular, todo relacionado en el contexto de la pandemia, cada uno contando sus experiencias, los centros más importantes del mundo, especialmente los españoles, los italianos, los norteamericanos, y en realidad estamos incorporando nuestro aprendizaje para ver cómo les fue a ellos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer o eventualmente pensar o esperar a los fines de proteger al máximo y cuidarlo a usted como paciente. Alfredo, ¿algo que quieras comunicar, decir o comentar que nos hayamos olvidado que vos consideres importante? Sí, lo importante es que nosotros en San Luis todavía no tenemos, por suerte, y yo creo que va a ser por mucho tiempo, no tenemos este virus circulando, y eso nos da mucha libertad para movernos con seguridad, y por eso mismo que estoy diciendo, la gente tiene que ir a hacerse los controles, los chequeos médicos, como si realmente no hubiera infección en San Luis, porque de hecho no la hay. Lo que sí, debemos seguir siendo precavidos, tomar los recaudos, cumplir con los protocolos para que si tenemos virus circulando ya estemos entrenados. Pero hoy por hoy no hay ninguna razón para no ir al médico. Podemos ir perfectamente. Así es, perfecto, perfecto. Realmente es así, no hay ninguna evidencia por suerte, de que haya circulación viral en nuestra provincia. Eso es muy bueno. Eso no significa que haya que relajarse, habrá que trabajar. También saber y repetir que el COVID en el 80% de los casos pasa con una sintomatología leve o en forma asintomático. Es muy poco el porcentaje de pacientes que la cursan en forma moderada o grave. Realmente eso hace que volvemos a lo mismo, que es el objetivo del programa, que pensar que hay otras patologías que tienen mucha mayor prevalencia y mucha mayor mortalidad que esta enfermedad, que esta virosis, y que tenemos que cuidarnos, salir con el barbijo, lavarnos la mano, mantener las distancias, obviar los hacinamientos a pesar de estas liberaciones circunstanciales que está habiendo ahora de los fines de semana, pero manteniendo la conducta correspondiente. Como les decía en el espacio del otro día, este primer fin de semana que hubo un pequeño relax, bueno, de acá a 10, 15 días veremos eventualmente si la gente hizo todo lo bien que tenía que hacer o si hubo alguien que no hizo lo que correspondía, y ya veremos, los números empezarán a aparecer. A partir de las reuniones y ese relax que se va a extender o se va a hacer más frecuente de acuerdo a los números que vayan apareciendo, hay que trasladar o esperar 10 o 15 días promedio para saber si aparece algún caso nuevo o no, y bueno, y ahí se seguirán con las conductas, si hay que cambiar, retroceder o seguir con la misma forma. Alfredo, a la distancia, un codazo, porque no nos podemos dar la mano ni abrazarnos, así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus conceptos y ayudarnos a que la gente pueda entender de que estamos realmente nosotros focalizados en tratar de mentalizar al paciente que consulte y a las autoridades que incorporen a su sistema de consejería a otras especialidades que les van a aportar o le pueden aportar mucha información u otra visión más allá de lo infectológico que va a ir en beneficio de las arcas del sistema de salud de la provincia. Muchas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo para todos y que lo pasen lindo, que pase pronto todo esto. Así es, muchas gracias. Nosotros nos estamos viendo en 7 días.